habla uso para el análisis de los de calor. De todo el grupo vamos por antes de hablarles del segundo método utilizado en el análisis de intercambiadores de calor, el NTU, voy a hablarles un poco sobre el método de la diferencia media logarítmica de temperatura. Este método es de fácil aplicación en el análisis de los intercambiadores de calor cuando se conocen o se pueden determinar las temperaturas a la entrada y a la salida de los fluidos caliente y frío a partir de un balance de energía. Una vez que se dispone de la diferencia media logarítmica de temperatura, los gastos de masa y el coeficiente total de transferencia de calor se pueden determinar el área superficial de calor. Este método resulta muy adecuado para la determinación del tamaño de un intercambiador de calor, con el fin de dar lugar a las temperaturas de salida cuando se especifican los gastos de masa y las temperaturas de entrada y de salida de los fluidos caliente y frío. Con este método, la tarea es seleccionar un intercambiador que satisfaga los requisitos de transferencia de calor. El método debe seguirse en el proceso de selección es: primero, seleccionar el tipo de intercambiador de calor apropiado para la aplicación. Segundo, determinar cualquier temperatura desconocida de entrada o de salida y la razón de la transferencia de calor mediante un balance de energía. Tercero, calcular la diferencia de temperatura media logarítmica y el factor de corrección, si es necesario. Cuarto, obtener, seleccionar o calcular el valor del coeficiente total de transferencia de calor. Quinto, calcular el área superficial de transferencia de calor. La tarea se completa al seleccionar un intercambiador de calor que tenga un área superficial de transferencia de calor igual o mayor que esta. Una segunda clase de problema que se encuentra en el análisis de los intercambiadores de calor es la determinación de la razón de la transferencia de calor y las temperaturas de salida de los fluidos caliente y frío para valores prescritos de gastos de masa y temperaturas de entrada en los fluidos, cuando se especifican el tipo y el tamaño de intercambiador. En este caso se conoce el área superficial para la transferencia de calor del intercambiador, pero se ignoran las temperaturas de salida. En este caso, la tarea es determinar el rendimiento con respecto a la transferencia de calor de un intercambiador específico, o bien determinar si un intercambiador del que dispone en el almacén realizará el trabajo. Todavía se podría aplicar el método LMTD para este problema alternativo, pero el procedimiento requeriría tediosas iteraciones y como consecuencia no sería práctico. En un intento por eliminar las iteraciones de las resoluciones de estos problemas, Case y London presentaron en 1955 un procedimiento llamado método de efectividad NTU, el cual simplificó mucho el análisis de los intercambiadores de calor. Henry Vargas Toledo. Bueno, para comenzar con este tema, pues algo que pues como básico que se debe conocer o saber antes de hablar sobre este tema es lo que es específicamente un intercambiador de calor, y es el proceso de intercambio de calor que se da en dos fluidos que se encuentran a diferentes temperaturas y separadas por una pared sólida. El método de eficiencia NOT. Este método es comúnmente utilizado en los casos en que se conocía la temperatura de entrada del fluido. Hay dos posibles casos o que se resaltan en la literatura principalmente, y es, digamos, en el caso 1, como mostramos en el ejemplo de la gráfica a mano izquierda, es hay dos fluidos, uno es agua y el otro es aceite.
Entonces, ¿qué ocurre? Se dice que cuando el C del fluido, que es aceite, es menor al C del fluido, que es agua. Entonces la ecuación de transferencia de calor nos queda que el Q máximo va a ser igual al C sub C por la diferencia de temperatura. En el segundo caso es pues tal cual como aparece en el primero, pero nombrando como el C inferior el de el aceite. ¿Qué sucede? Que la ecuación siempre nos va a decir que la transferencia de calor va a ser igual al C inferior o el mínimo por la diferencia de transferencia, por la diferencia de temperaturas. Entonces decimos que el C como tal, que es ese flujo másico, por el CP del fluido como tal que está en la tubería, que está fluyendo por la tubería. Entonces, para todos los casos vamos a decir que el Q máximo va a ser igual al C mínimo por la diferencia de temperatura. En este caso, pues se resalta una pregunta así: ¿por qué el C mínimo y no el C máximo en la expresión? Pues la expresión fue la que anteriormente dejamos definida, ¿cierto? Entonces vamos a dar es como una explicación de por qué tiene que ser el C mínimo. Entonces lo ponemos como si fuese al contrario, o sea, vamos a usar en la ecuación el C máximo, reemplazándolo para pues conocer qué es lo que sucede. Como podemos ver en el siguiente paso, se nota que al final nos va a dar como resultado que la temperatura que aparentemente aparece más alta, en el resultado de la ecuación nos dice que es menor a la temperatura mayor, o sea, es algo que termodinámicamente sería algo imposible, ¿no? Ahora les voy a hablar sobre la eficiencia. Entonces la eficiencia en sí, que es la razón entre la transferencia real de calor para un intercambiador y la transferencia de calor máxima posible, ¿cierto? Que fueron como los primeros conceptos que usamos. Reemplazando en la ecuación Q y Q máximo obtengo que, entonces pues como ya tengo planteada la ecuación, simplemente reemplazo el Q, que pues en las primeras diapositivas mostré, sobre el Q máximo, que obviamente también mostré, ¿cierto? Y al final nos da pues tal cual como lo tengo planteado acá en esta diapositiva. Entonces llegamos a la conclusión que así la transferencia real de calor se va reemplazando entre la ecuación anterior, ¿sí? Llegamos a que la ecuación nos quedaría que la transferencia de calor sería igual a la eficiencia por el C mínimo por la diferencia de temperatura. Para cualquier intercambiador de calor se puede definir que la eficiencia va a ser igual a la función entre el C mínimo sobre el C máximo, donde pues el C mínimo ya lo vemos sobre el C máximo, reemplazando en las ecuaciones nos va a quedar igual al C sub C sobre el C sub H, o viceversa, ¿listo? Y se puede decir que la eficiencia es adimensional y debe estar entre pues el siguiente rango, entre 0 y 1. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Tobar, pertenezco al grupo de intercambiadores de calor, método de la efectividad, y les voy a explicar algo de las tablas. Entonces, como podemos observar, esta tabla nos habla de las relaciones de la efectividad para los intercambiadores de calor. Al lado izquierdo tenemos los tipos de intercambiadores de calor y al lado derecho tenemos las relaciones de la eficiencia. En el lado izquierdo tenemos cuatro tipos de intercambiadores de calor. El primero, hablamos de doble tubo de flujo paralelo, y también tenemos el de contraflujo. En el segundo tenemos los tubos y corazas. Ya en el tercero tenemos lo que son flujos cruzados en un solo paso. Y el cuarto, contamos con todos los intercambiadores con C igual a 0.
En la parte pues derecha pues tenemos todas las expresiones de relación de la efectividad. Ya en esta gráfica hablamos de una relación también de efectividad versus número de unidades de transferencia. Entonces acá ya hablamos de un flujo cruzado con uno de los fluidos de flujo mezclado y el otro no mezclado. En la parte de acá arriba, la parte de dice acá nos habla, ahí tenemos el fluido de flujo mezclado, y en esta parte tenemos el fluido de flujo no mezclado. En esta parte nos habla de las líneas punteadas. Estas líneas punteadas nos corresponden al caso de C mínimo para el flujo no mezclado y la C máxima para el mezclado. Y cuanto a las líneas continuas corresponden al caso opuesto. En esta gráfica ya nos hablan, pues acá volvemos otra vez a la efectividad versus el número de unidades de transferencia, y ya en esta gráfica hablamos de intercambiadores de calor a contraflujo, donde tienen la efectividad más alta y el de flujo paralelo la más baja. En este caso pues podemos ver que el flujo paralelo viene siendo el flujo cruzado con los dos fluidos en flujo no mezclado viene siendo el de la mitad, y el que va contra flujo es el de arriba. Entonces, como decía anteriormente, en este caso el intercambiador de calor o contraflujo tiene la efectividad más alta. El contraflujo, como podemos ver acá, tiene la efectividad más alta, y el de flujo paralelo la más baja, que es el de acá abajito. Ya en esta gráfica vuelve y pues es una gráfica efectividad versus número de unidades de transferencia, donde nos habla de una relación de los intercambiadores de calor con C igual a 0. Todos los intercambiadores de calor con C igual a 0. En esta gráfica nos habla de una expresión donde la efectividad es igual a 1 menos exponente a la menos 1 del número de unidades de transferencia. En este caso dice que la relación para la efectividad se reduce a efectividad igual a efectividad máxima igual a 1 menos exponente menos número de unidades de transferencia. O sea, para todos los intercambiadores de calor cuando la relación de capacidad sea 0, o sea igual a 0. Ya para finalizar, vale retomar y tener en cuenta unos puntos importantes donde se dice que el valor de la efectividad varía desde 0 hasta 1, siempre varía desde 0 hasta 1. Otro punto también importante que podemos tener en cuenta es que la efectividad de un intercambiador de calor es independiente de la relación de capacidad C para valores de números de unidades de transferencia menores que 0,3. Y ya por último, para finalizar el tema de intercambiadores y la explicación de las tablas, podemos decir que la mejora en la transferencia de calor en los intercambiadores suele venir acompañada de un aumento en la caída de presión y como consecuencia de una potencia más alta de bombeo. Buenas noches, mi nombre es Franklin Barco. Voy a dar un ejemplo del método de eficiencia NUD. En este ejemplo vamos a ver el calentamiento de agua de un intercambiador de calor a contraflujo. El ejemplo dice
Se va a calentar agua en un intercambiador de tubo doble a contraflujo desde 20 grados Celsius a 80 grados, a razón de 1.2 kilogramos sobre segundo. El calentamiento se va a realizar por medio de agua geotérmica, de la que se dispone 160 grados, con un gasto de masa de 2 kilogramos sobre segundo. El tubo interior es de una pared delgada y tiene un diámetro de 1.5 centímetros. Y el coeficiente de transferencia de calor total del intercambiador se dé a 640 watts sobre metro cuadrado a grado Celsius, por grado Celsius. Y lo que hay que hacer es determinar la longitud requerida de ese intercambiador para lograr el calentamiento deseado. Bueno, la solución es: se va a calentar agua en un intercambiador de tubo doble a contraflujo por medio de agua geotérmica. Se debe determinar la longitud requerida que se va al intercambiador de calor, como ya lo hemos visto. Este es el esquema que se ve, donde se entra agua salada o salmuera caliente a 160 grados y a una razón de 2 kilogramos por segundo, como lo habíamos visto. En el tubo interno del intercambiador es donde fluye el agua fría, y tiene un diámetro de 1.2 centímetros. El agua debe salir a 80 grados Celsius. Las suposiciones que vamos a hacer son las siguientes: existen condiciones estables de operación. El intercambiador de calor está bien aislado, de modo que la pérdida de calor hacia los alrededores es despreciable. 3. Los cambios en las energías cinética y potencial de las corrientes de los flujos son despreciables. Y 4. No se detienen incrustaciones y las propiedades de los fluidos son constantes. Vamos a hacer el siguiente análisis. En el método de eficiencia NUD, en primer lugar se determinan las razones de capacitancia calorífica de los fluidos de caliente y se identifica la menor. Acá tenemos la ecuación de capacitancia calorífica para lo caliente, y lo tenemos también para el frío. Por lo tanto, decimos que el coeficiente, la capacidad calorífica mínima va a ser de 5.08 kilowatts sobre grados centígrados. Y hallamos la relación de capacitancia, donde es la capacitancia menor sobre la capacitancia calorífica mayor. Esto nos da 0.582. Entonces, en la ecuación se determina que la razón máxima de la transferencia de calor es, usamos la ecuación de transferencia máxima de calor, y eso nos da 702.8 kilowatts. Es decir, la razón máxima posible de transferencia de calor en este intercambiador es de 0.8 kilowatts, y la razón real de la transferencia de calor en el intercambiador es 301 kilowatts. Por lo tanto, la eficiencia del intercambiador es Q sobre Q más, que nos da 0.428. Conociendo la efectividad con base en la figura 11, la relación apropiada de la tabla, se puede determinar la eficiencia NUD de este intercambiador a contraflujo para obtener
una mayor exactitud y se elige el último procedimiento de la tabla. Acá podemos ver la tabla de eficiencia versus número de unidades en transferencia NUC, que es igual al área sobre la energía interna sobre la capacitancia mínima. Entonces, como ya hallamos la eficiencia NU, despejamos el área y al tener el área que nos da 511 metros cuadrados, despejamos la longitud de la ecuación de área y esto nos da una respuesta de 108 metros. Esta es la longitud que debe tener el tubo en su área superficial para lograr los 80 grados de enfriamiento del agua. Listo, muchas gracias.